Muy buenas tardes. Hoy mi compañero Alejandro Giraldo y yo, José Crespo Mendoza, hablaremos de la Primera Guerra Mundial, causas, desarrollos y consecuencias. Introducción. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y en el que participaron las principales potencias del mundo. Este conflicto devastador redefinió el mapa político y económico de Europa, y marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial no solo se libró en Europa, sino que también involucró a colonias y territorios de ultramar, convirtiéndose en el primer conflicto verdaderamente global. En este artículo analizaremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, así como su impacto duradero en la sociedad moderna. Causas de la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una compleja red de causas políticas, económicas y sociales que se habían ido acumulando durante años. A continuación se detallan las causas más importantes. Primera causa: nacionalismo. El nacionalismo exacerbado en Europa, especialmente en los Balcanes, generó tensiones entre los diferentes imperios y estados-nación. Los conflictos étnicos y la lucha por la autodeterminación crearon un ambiente de inestabilidad. En particular, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, con sus diversas poblaciones étnicas, enfrentaban movimientos nacionalistas que desafiaban su cohesión territorial. Segunda causa: imperialismo y competencia económica. Las potencias europeas compitieron intensamente por el control de colonias y recursos en África, Asia y otras regiones. Esta competencia por la expansión territorial y económica aumentó las tensiones entre las principales naciones europeas, especialmente entre el Reino Unido, Francia y Alemania, que buscaban consolidar su influencia global. Tercera causa: alianzas militares. A comienzos del siglo XX, Europa estaba dividida en dos bloques de alianzas militares: la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, compuesta por el Reino Unido, Francia y Rusia. Estas alianzas se crearon con el fin de mantener el equilibrio de poder, pero en realidad contribuyeron a polarizar aún más las relaciones internacionales. Una vez iniciado el conflicto, estas alianzas llevaron a que la guerra se expandiera rápidamente. Cuarta causa: militarismo. El militarismo, caracterizado por el incremento de los gastos militares y la glorificación de la guerra como una solución honorable a los conflictos, también jugó un papel importante. Las potencias europeas comenzaron una guerra armamentista, incrementaron sus ejércitos y desarrollaron nuevas tecnologías bélicas, lo que facilitó la rápida escala del conflicto. Quinta causa: el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia, fue el evento detonante de la guerra. El ataque fue perpetuado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio que buscaba la independencia de Bosnia del Imperio Austrohúngaro. Este incidente desencadenó una serie de demandas y represalias diplomáticas entre las potencias europeas, lo que eventualmente llevó a la declaración de guerra. Bueno, ahora vamos con el desarrollo del conflicto. Primero que todo, la guerra de movimientos. El conflicto comenzó con una serie de movimientos rápidos por parte de Alemania, que intentó ejecutar el plan Schlieffen, un plan estratégico para invadir Francia a través de Bélgica y evitar una guerra entre dos frentes. Sin embargo, la resistencia de los belgas y el rápido apoyo del Reino Unido a Francia devastaron el plan alemán, dando lugar a una guerra prolongada. Segundo, la guerra de trincheras. La guerra pronto se estancó en el frente occidental, y los ejércitos se atrincheraron en una línea de batalla que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. La guerra de trincheras se caracterizó por una brutalidad sin precedentes, con soldados viviendo en condiciones deplorables y enfrentando constantes bombardeos, ataques de gas tóxicos y bajas masivas. Esta fase de la guerra resultó en un alto número de muertes sin apenas avance territorial. Tercero, innovaciones tecnológicas en el conflicto. La Primera Guerra Mundial fue testigo de la introducción de nuevas armas y tecnologías, como ametralladoras, artillería pesada, gases tóxicos, tanques y aviones de combate. Estas innovaciones contribuyeron a la magnitud de la destrucción y cambiaron para siempre la forma en que se libraron las guerras. Además, el conflicto impulsó avances en la medicina militar, debido a la necesidad de tratar heridas de la guerra. Cuarto, entrada de Estados Unidos y fin del conflicto. La guerra dio un giro decisivo en 1917, cuando Estados Unidos unió el conflicto del lado de la Triple Entente. La entrada de las fuerzas estadounidenses aportó un refuerzo de tropas y recursos cruciales. En 1918, Alemania,
Debilitada por la guerra y enfrentando revueltas internas, fue incapaz de resistir el avance de las fuerzas aliadas. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio poniendo fin a las hostilidades. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Primero, pérdidas humanas y destrucción. La Primera Guerra Mundial dejó un saldo devastador, con aproximadamente 10 millones de soldados muertos, además de millones de heridos y mutilados. Las pérdidas humanas y materiales fueron incalculables, y gran parte de Europa quedó destruida. Segundo, redefinición del mapa europeo. El Tratado de Versalles de 1919 y otros acuerdos de paz redibujaron el mapa de Europa. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se disolvieron y surgieron nuevos estados como Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia. Alemania fue despojada de territorio y obligada a pagar enormes reparaciones, lo que generó resentimiento y problemas económicos a largo plazo. Tercero, cambios sociales y políticos. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto significativo en las estructuras sociales y políticas de Europa. La guerra aceleró el declive de las monarquías en Europa. El sentimiento de insatisfacción popular contribuyó al surgimiento de movimientos nacionalistas, socialistas y comunistas. En Rusia, la revolución bolchevique de 1917 fue una consecuencia directa de la guerra y del descontento social. Impacto duradero y legado. La Primera Guerra Mundial dejó un legado complejo y duradero. Además de cambiar el curso de la historia europea, el conflicto marcó el inicio de una era de desconfianza, resentimiento y conflictos políticos que culminaron en la Segunda Guerra Mundial. La experiencia de la Gran Guerra, con su brutalidad y devastación, también transformó profundamente la percepción de la guerra en la sociedad, dando lugar a un creciente pacifismo y a un cambio en las políticas internacionales. Por otro lado, los avances tecnológicos y médicos realizados durante la guerra dejaron un impacto positivo en la vida civil, mientras que el arte, la literatura y la cultura general comenzaron a explorar temas de alineación y pérdida, reflejando el trauma de la guerra en movimientos como el modernismo. Conclusión. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de una magnitud sin precedentes, que cambió para siempre el panorama político, social y económico de Europa y del mundo. Sus causas complejas, el desarrollo brutal del conflicto y las profundas consecuencias que generó han hecho de este conflicto un punto de inflexión en la historia moderna. Aunque la Sociedad de Naciones buscó establecer una paz duradera, las fallas de los acuerdos de posguerra y el descontento en Europa crearon las condiciones para otro conflicto devastador. La Primera Guerra Mundial nos recuerda los peligros del nacionalismo extremo, el militarismo y la falta de diplomacia, lecciones que siguen siendo relevantes en el siglo XXI.